Transformando Mentes, un podcast que te ayudará a lograr tus metas descubriendo y poniendo en práctica todos tus talentos. Ser, hacer, tener. Bienvenidos, soy David Maceto y en este podcast pondremos en práctica todas nuestras habilidades y descubriremos nuevas formas de crecimiento y desarrollo personal. Escucha y vive la transformación en algún aspecto de tu vida que quieras cambiar. Hola, ¿qué tal? Muy buen día, muy buenas tardes, muy buenas noches. A la hora que me estén escuchando, sean bienvenidos a Transformando Mentes. Queridos, el día de hoy les cuento que estoy muy feliz, muy emocionado porque estamos llevando a cabo una nueva colaboración con una persona que llevo poco tiempo de conocerla. Ella es colombiana, poco tiempo de conocerla, pero en ese tiempo creo que hemos tenido unas conversaciones que son de valor. Y hoy la invité a Transformando Mentes a que nos platique un poco de su experiencia, qué es lo que ha vivido y en qué nos puede ayudar para cambiar algo en nosotros. ¿Cómo podemos llevarlo a cabo? Bienvenidos, soy David Maceto y comenzamos Transformando Mentes. Elizabeth, bienvenida a Transformando Mentes. Muchas gracias por estar aquí. Te agradezco por esta colaboración que me estás brindando el día de hoy. ¿Cómo estás? Gracias David, gracias por esta invitación. Súper emocionada, feliz de estar con ustedes compartiendo este podcast. Muchas gracias a ti, Elizabeth, por esta colaboración y compartir en el programa temas de valor. En Transformando Mentes siempre trato de que llevemos algo de valor a las personas, que transmitamos algo. Y creo que en las pláticas que hemos tenido, tú traes unos temas muy importantes que nos pueden ayudar a todos como seres humanos. Elizabeth, cuando hago este podcast y cuando hago el episodio, cuando estoy colaborando, llevo a cabo diferentes preguntas, las cuales me gustaría un poco llevarlas a cabo como tal, como siempre. ¿Para qué? Para que te conozcamos un poquito más, para introducir el tema que vamos a estar tratando el día de hoy. ¿Qué te parece? Parece espectacular, David. Muchas gracias, Elizabeth. Mira, con esto iniciamos con la siguiente pregunta. ¿Qué es lo más importante para ti hoy en tu vida, Elizabeth? Wow, te cuento que lo más importante para mí hoy, en este momento en mi vida, es mi relación. Yo digo que yo soy una persona espiritual, creo en Dios. Entonces es como mi relación con Dios, ¿listo? Es como vivir en esta experiencia humana soltando todo en Él, ¿no? Y es algo como más de espiritualidad, ¿no? Y de Dios o de eso en mí también es como el cuidar mi salud. O sea, es como la prioridad para yo poder agregar valor a otras personas. Entonces es como lo más importante en mi vida. Obviamente mi familia ocupa un lugar muy especial para mí, pero yo digo que para yo poder estar bien alineada y agregar valor a otros, debo estar conectada con el todo para poder fluir mejor en esta experiencia humana. Excelente, Elizabeth. Cuando tú nos hablas de esa parte espiritual de Dios, digo, aquí no somos totalmente religiosos en mi, como tal yo, pero sí llevo a cabo una profesión o una fiel creencia hacia un poder superior, hacia un Dios. Yo le llamo esa parte, no sé si has escuchado tú, el Dios de Spinoza. ¿Quién era el Dios de Spinoza o ese filósofo? No sé si lo has escuchado. No, no lo he escuchado. Bueno, ese Dios es uno que muestra todo lo que es la naturaleza, la grandeza, todo lo que hoy estamos reflejando entre, en ocasiones, lo que te refleja el mar, qué te hace sentir la naturaleza, cómo es lo más poderoso que puedas ver, la grandeza del universo, todo esto, ¿no? Pero sin embargo, yo en mis creencias no profeso como tal una religión, aunque mis padres me dijeron que yo debería de ser una persona que llevara a cabo el catolicismo. ¿Tú cómo profesas a ese Dios o cuál es tu creencia en ese Dios? Bueno, yo creo, David, que lo que es Dios para mí no es una religión, es un estilo de vida.
¿sí? No lo veo como yo tengo que ser de X o así, no es un estilo de vida, obviamente. Yo sí tengo una comunidad a la que voy y demás, pero yo veo a Dios más como ese estilo de vida, lo que es mi esencia, y desde ahí tomo mis decisiones, ¿no? Digo, yo soy de Dios, que es un ser abundante, yo soy abundante, y desde ahí tomo las decisiones, o desde ahí le suelto todo el control de mi ser y fluyo en esta experiencia humana. Pero no lo vivo como una religión, porque hay personas que tienen la religión y de pronto lo viven en la religión, pero veo que no hay como una transformación en sus vidas y siempre están a veces en el mismo lugar. En cambio, cuando tú lo ves más profundo y lo vives como un estilo de vida, entiendes que fluyes en la experiencia humana soltando algo a alguien superior a ti, porque hay cosas que no controlamos, David, no se controlan muchas cosas externas, pero ¿cómo vamos a fluir con cosas que no controlamos soltando a alguien superior? Entonces, así es como mi relación con Dios, como el todo. Yo sí asisto a una comunidad, ¿sí? En donde voy y demás, pero siempre lo miro desde la espiritualidad, ¿sí? Desde ese contacto que tengo con él. Oh, wow. Nos estás hablando de algo más interno que te lleva a esa grandeza, así lo entiendo, en la parte espiritual y al ver de otra forma desde el interior hacia el exterior, que lo expresemos de esta forma. Así lo entendí. ¿Estoy bien, Elizabeth? Sí, así es, David, o sea, todo empieza desde el interior, o sea, desde lo que yo ya soy como mi identidad, ¿sí? Mi identidad en Dios. Yo creo en lo que dice el libro sagrado, que para mí el libro, el manual, la Biblia, y sé que quién soy yo al creer en Dios, ¿no? Que Él es el todo, entonces al ser una con Él, yo en esta humanidad, en esta experiencia humana, puedo alcanzar grandes cosas por Él y para Él. Entonces, soy como ese instrumento de Dios en esta experiencia humana y agrego valor desde ahí a otras personas. Excelente, excelente. Muchas gracias, Elizabeth. Con esto vamos a pasar a la siguiente pregunta que quisiera saber, ¿qué te viene a la mente con esta frase? Somos lo que hacemos repetidamente. Claro, David, bueno, esta frase, lo primero que se me viene a la mente es que nuestros hábitos forjan nuestra vida. O sea, lo que tú haces es lo que determina tu situación actual en todas las áreas de tu vida. Y demás que ya lo estás haciendo en automático. Entonces eso es lo primero, hábitos que forjan tu vida o nuestra vida. Que conforman tu vida o te van formando en la vida. Que forjan. O sea que entiendo todo lo que yo haga repetidamente me va a formar en la vida. Sea que lo hagas de forma automática o de forma intencional, ya tú eliges cómo lo haces. Cuando yo hablo de esto, Elizabeth, mira cómo lo identificas. De repente me he dado cuenta y yo les he expresado en alguno que otro capítulo, es que los seres humanos como tal somos seres de hábitos y así nos vamos formando efectivamente. Obviamente yo lo veo de repente en donde podemos tener hábitos buenos y hábitos malos. ¿En qué tipo de hábitos es en los que quieres estar? Para mí siempre trato de no desviarme y de ir por el buen camino, que es el que yo pues trato de conocer o el que me han inculcado o el que me ha inculcado la sociedad. No sé si entro en toda esta parte, qué sería lo bueno y qué sería lo malo para cada persona, pero creo yo que en esa parte de una pregunta que voy a pasar después, donde empiezo a concordar en que si tenemos una fiel creencia hacia lo bueno y empezamos a formarnos con esa disciplina y con esos hábitos, entonces nos vamos a formar como seres humanos hasta lo que hoy somos. Tú ahorita me hablaste de una parte en donde esos hábitos o todo lo que vamos haciendo de esa forma nos va formando como personas. Entonces, efectivamente, en algo que yo he hablado en el podcast es de qué forma te quieres desarrollar o de qué forma te quieres ver ante los demás si tú quieres, porque si me veo o si no tuviera un espejo, ¿quién sería yo? ¿Cómo me describiría? De repente les hago ese tipo de reflexiones en los capítulos, pero hoy te diría, en base a esos hábitos, Elizabeth, ¿cuáles son tus tres valores
más importantes? A ver, esta pregunta es súper importante, David, porque desde los valores uno toma decisiones y hace parte de nuestro carácter. Y esos tres valores más importantes es el amor, el respeto y la libertad. Y para mí, yo soy de las que creo que todo se debe de hacer con el amor por delante, en las relaciones, en lo que tú hagas con tu corazón, tu entrega y demás. Para mí el respeto es importante porque en mis relaciones tengo acciones de amor y respeto. No permito por mi amor propio, porque sé cuánto valgo, no permito menos de lo que merezco. Y así respeto a las demás personas porque son súper valiosas para mí. Y la libertad, para mí este valor es súper importante aún en mi agenda, en las decisiones que tomo, en negocios y demás. Yo pienso en la libertad porque yo soy una persona más flexible. Entonces, esos tres valores son como los más importantes para mí. Oye, Elizabeth, y hablando de esto, en la parte de lo que escucho, me hablaste ahorita de el amor, el respeto, la libertad, pero mencionaste también el amor propio. ¿Cómo desarrollas ese amor propio en base a los hábitos que acabamos de hablar de si somos lo que hacemos repetidamente? ¿Qué tipo de hábitos debo de tener para conformar ese amor propio? Wow, David, esa pregunta es más como viendo a mí, a conocerme más, ¿cierto? Y cuando uno habla de amor propio, de qué hábitos debo de tener, porque muchas veces vemos que las personas se ponen de último, ¿no? Y que la gente, ¿cierto? Piensan en todos y uno de último, ¿cierto? Pero es entender que primero tengo que empezar a trabajar en aceptarme como soy para poder amar y aceptar a otros. ¿Y cómo lo hago? Teniendo preguntas de autoconocimiento. Me tengo que conocer. Tengo que empezarme a preguntar, estas aún de cuáles son mis valores, qué me hace sentir feliz, qué me hace llorar, qué me duele. Hacer preguntas aún de qué acciones puedo empezar a hacer como rutinas para estar más consciente conmigo mismo, conmigo misma, ¿no? Yo tengo rutinas conmigo misma, de autocuidado con él, de espacio y demás, que me encantan, también rutinas de irme sola a pensar, de respiración. Entonces son estos hábitos que te van a conectar más contigo. La oración a mí me sirve mucho. Hay gente que le sirve mucho la meditación y esos son hábitos ganadores al despertarte, que tú puedes implementar, meditar, orar, estar consciente porque agradeces, que tienes para agradecer ese día, si quién te ama, quién amas, preguntas como esas, ¿qué te apasiona? ¿Cuál es ese deseo que hay en tu corazón? Eso puede ser parte de tus hábitos, hacerte esas preguntas de autoconocimiento. Wow, qué padre pensamiento es el que nos estás mostrando, Elizabeth. La realidad es de que de repente o en ocasiones nosotros, como decías, nos ponemos al último y debemos de priorizar que ante todo debemos de ver primero por nosotros para poder mostrar como esto que dicen antes de cambiar, si tú quieres cambiar todo o si quieres cambiar el mundo, primero debes de cambiar tú. Y desde ese amor propio que mencionabas, en el autoconocimiento, el saber qué me duele, el saber qué me hace feliz, todo eso que mencionaste, qué padre en cuestión de el pensamiento que tienes hacia el amor propio. Muchas gracias, Elizabeth, por esto. Paso a lo siguiente. Hablando de esto, ¿cómo es para ti vivir con propósito? ¿O qué es para ti vivir con propósito? Bueno, para mí vivir con propósito es vivir desde mi don, mis pasiones, mi pasión, mi don. ¿Listo? Es vivir desde eso que amo hacer, pero igual es un autoconocimiento, ¿no? Es yo preguntarme cuál es ese don que tengo, cuáles son esas pasiones o pasión, qué es eso que haría si no me paguen, que me emociona, que digo, no, allá doy mi 10 y puede pasar el tiempo, se puede pasar, pero voy y lo hago, no me compres cosas. Y en este propósito, y con propósito, es que yo me he dado cuenta que uno de mis dones, pasiones y demás es la enseñanza y el servicio, y más me apasiona mucho las finanzas personales y el amor propio. Y eso es lo que enseño hoy en día, por eso soy mentora de eso. Entonces tú debes de descubrir esos dones, ¿sí? Empezar con esas preguntas y esas pasiones. Es más, le puedes preguntar a dos personas, pregúntale a dos personas, tres personas, oye, ¿tú cuál crees que es mi don o mi pasión? ¿En qué crees que soy bueno?
¿cierto? Y pregúntate qué haces con facilidad. Eso también te va a dar claridad en cuanto a tu propósito. Preguntarle a más personas qué es lo que perciben de ti o para qué eres bueno, cuáles son tus mejores dones. Ahorita mencionaste algo que yo trabajo en el podcast, que trato de llevarlo a cabo de esta forma, en donde digo cómo podemos poner en práctica todas nuestras habilidades y talentos. Cuando hablo de talentos, pues son esa parte con la que nacemos, que son los dones, y que si aprendemos a identificarlos, ¿cómo los podemos desarrollar? Tú ahorita me dijiste, una es la pasión, que para algunos puede ser uno de nuestros valores también, la pasión por algo que haces, y tú hablaste de un tema que ahorita vamos a desarrollar en lo siguiente, que es algo que te apasiona, las finanzas personales. Elizabeth, cuéntanos de finanzas personales. Wow, yo les cuento que las finanzas personales, o sea, como yo llegué a esto de finanzas personales, yo me quebré. Yo he todo metido errores en finanzas personales, pues, yo soy viviente de experiencias, yo sé que es tener deudas, deberle al banco, a la tarjeta de crédito. Llegué al momento donde no tenía que comer literal, ¿sí? No tenía ni para un pasaje y a ese fue mi momento de quiebre, porque le pedí a alguien de mi familia y me dijo, yo tampoco tengo. Entonces me tocó caminar como 2 o 3 horas con un refrigerio de sol, con unos zapatos que no me daban. Y en esas 3 horas yo dije, yo no puedo seguir en esta situación, o sea, yo no nací para esto. Si mi familia eso, pues yo debo de romper eso, ¿no? Y voy a hacer algo diferente. Entonces empecé a transformar mis finanzas, eh, busqué mentores, me eduqué, empecé a hacer como esa transformación, de aplicar lo aprendido, porque ustedes pueden estar escuchando el podcast, pero si lo aplican van a tener esos resultados, van a crecer en su desarrollo personal. Y empecé, sí, en esa desesperación, cuando tuve ese quiebre, yo le pedí a Dios que me mostrara las personas para llevarme de esta situación a otro nivel. Y ahí me empezaron a llegar mentores y empecé a educarme, a colocar en práctica, pagué deudas, me salí de tarjetas de crédito. Te cuento que hoy en día estoy súper feliz porque pues ya no tengo nadie que me llame, ya me llaman los bancos a darme crédito hipotecario, otras cosas, y ya estoy en un proceso de inversión en otro nivel que yo digo, wow, si tú me hubieras dicho hace años atrás vas a estar así, yo te hubiera dicho mentiras, si no tengo ni 100 pesos colombianos, ni un dólar en esta situación. Y ahí empezó mis finanzas personales y entendí cuál era esa relación con el dinero. Sí, porque finanzas personales inicia con el invisible, porque entonces como yo llegué a esa situación de escasez, yo la creé en el invisible y la manifesté en ese visible. Elizabeth, ahorita que hablas de eso, no entiendo muy bien. Explícame un poquito. La creé en el invisible. Me estás diciendo una parte de, lo entiendo así, mira. Nosotros como seres humanos tenemos creencias limitantes y creencias potenciadoras. Tú tenías en ese momento una creencia limitante, la creaste en tu mente, en donde no podías salir de ese tipo de situaciones. ¿Y después qué hiciste para poder cambiarlo? Ya me hablaste de que saliste de deudas, pagaste tarjetas de crédito, como lo hiciste, no sé cuánto era tu deuda, pero hoy estás en una relación mucho mejor con el dinero, pero dijiste que es desde la parte invisible. Cuéntame un poquito de eso. Bueno, si todo empieza desde la parte invisible, o sea, muchas veces nos vamos en el hacer. No voy a mejorar mis finanzas, ya voy a empezar con presupuesto, voy a buscar un mentor y empezamos con el correr, pero ahí no funciona. Volvemos en el mismo patrón de conducta. ¿Por qué? Porque esas creencias se formaron 7 años, desde antes de tus 7 años o 7 años cuando eras niño, ¿sí? Cuando eras niño con tus cuidadores, lo que escuchaste, viste referente al dinero. Entonces, si viste, por ejemplo, yo en mi caso, que mis cuidadores me decían es que el dinero es difícil de hacer, o sea, los ricos son en otras formas, ¿cómo se habrá ganado eso para que se haya podido comprar ese carro? No, para que usted gane tiene que ir con mucho esfuerzo. Entonces, ¿cuántos nos hemos levantado, hemos crecido con esas creencias limitantes?
Y eso crean patrones financieros que es desde allí donde tomamos nuestras decisiones con las finanzas. Hay gente que me dice, pero es que yo no entiendo yo por qué me llega el dinero y me desespero y lo gasto. Tienes un patrón con el dinero que se creó en tu invisible de todo lo que escuchaste cuando era niño, de esas emociones que viviste o que sentiste. Desde ahí salieron esas creencias y si tu situación actual del dinero no te gusta, es porque tus creencias son manifestadas y son verificadas en el visible. O sea, hoy estás viviendo lo que tienes en el invisible, es tus resultados hoy en tus finanzas. ¿Y cómo cambiarlos? Que era lo que tú me decías. Bueno, hay que reprogramar esas creencias. Primero las tienes que identificar. Saber qué es eso que te estás preguntando constantemente. Anótalo por 7 días. Es un ejercicio que yo les recomiendo a las personas que les hago mentoría en finanzas y demás. Anota por 7 días todo lo que se te venga a la mente. Lo primero que se te venga cuando pienses en dinero, en acerca de abundancia, riqueza, trabajo, y lo vas a anotar y después vas a buscar el opuesto de eso. Pero intenta pensar y recordar de dónde viene esa creencia. De pronto tu papá te decía algo, tu cuidador y demás, y contrarréstalo con un decreto, una afirmación en positivo y empieza a escucharlo antes de dormirte y apenas te levantes, empieza a sentir la emoción y va a ser un proceso, ¿sabes? Porque al principio tú vas a decirlo, lo vas a sentir, lo vas a interiorizar, pero no va a pasar a la primera, tú vas a seguir viendo tu situación de escasez, porque así como llevas varios años con esas creencias limitantes y teniendo estos resultados y esos patrones de conducta, te va a costar un tiempo cambiar esos resultados en el invisible para que los puedas ver en el visible. Y eso es como cuando tú plantas un árbol, no sale de una. Primero echa raíces donde no las ves, pero después sale al visible. Elizabeth, todo esto que nos dices creo que tiene un valor muy relevante. En la parte importante es inicia desde nosotros, otra vez algo que decíamos, en el interior, en la parte de nuestros pensamientos y de las creencias que nos han formado como decías, desde la infancia, probablemente de los 7 años en adelante o no sé si antes, pero son situaciones en donde nos han programado de esa forma. ¿Y cómo podemos cambiarlo? Bueno, reprogramando también en la parte mental, generando otro tipo de hábitos y lo que decía, pasando de esas creencias limitantes hacia creencias potenciadoras, que es algo como lo que tú decías, creo yo, en cuestión de tratemos de identificar qué nos dijeron del dinero cuando éramos chicos y de ahí podíamos o cómo podríamos cambiarlo. Porque si a mí me dijeron que los ricos siempre robaban dinero, pues entonces probablemente yo no quiero ser rico, no lo sé. Pensando en eso porque tengo una creencia de que a mí no me gusta robar y si los ricos dijeron, se formaron porque siempre están robando dinero, entonces a mí no me gusta robar y no quiero ser rico. Pensando en eso, es algo como lo que tú nos dices, poniendo un ejemplo muy probablemente muy específico de algunas creencias que tenemos de la parte del dinero y nuestra relación. No sé qué es lo que nos puedas decir de esto que te acabo de decir. Claro, ahí tienes razón, pero es algo que tú no lo vas a saber, tú lo vas a hacer involuntariamente. Entonces, si te salen negocios con dinero, ahí mismo tú no vas a saber cómo reaccionas, pero te sales de ellos como sea. Y si te llega ese dinero, lo tienes que desaparecer. Yo conozco personas que si les llegan millones, los regalan, los venden, se meten en endeudación y dicen, pero Dios mío, otra vez estás peor. No, si es que no, le di, le dices, claro, tú no sabes qué es esa creencia que asociaste con uno de tus valores, porque si en tu valor está eso de que no eres un ladrón, eres una persona honesta, hace parte. Entonces veo que hay un choque en tus valores y también a veces es heridas, y por eso yo trato a veces el amor propio con las finanzas, porque hay heridas de infancia que también traen y afectan a las personas. Entonces por eso trabajo primero en el ser en las personas, porque hasta que no
revisemos qué le causa ese comportamiento, ese patrón, si es una herida emocional, porque hay gente que compra para saciar esas heridas. Entonces, si no trabajan en ese invisible y se van al hacer, se organizan un tiempo en el hacer y pueden que paguen deudas, pero vuelven otra vez y retornan al patrón y vuelven otra vez y repiten, porque es como un círculo o un ciclo. Elizabeth, esto que me dices para mí es importantísimo y muy relevante y me hace reflexionar en diferentes situaciones que pues en algún momento he vivido o viví pensando desde mi padre, si me voy así, hace mucho tiempo, recuerdo que en algún momento en mi familia nos iba muy bien y esto era a causa de lo que desarrollaba mi padre, porque él en algún momento tuvo varias unidades de transporte de carga y creo que como familia nos iba muy bien. Pero después llegó un momento en el que hubo una devaluación complicada en México y creo yo que mucho de eso tuvo que ver con todo tres temas así específicos que yo identifico el día de hoy. Es uno, las creencias que tenía mi padre en donde decía que se había acabado su dinero que tenía ahorrado en el banco por esa devaluación, en donde 5 millones de pesos se hicieron 5,000 pesos porque le quitaron tres ceros en ese momento a los pesos, ¿no? Y entonces decía, todo el dinero que yo tenía ahí se hizo así, ¿no? Y ahí es donde nosotros no hemos logrado identificar que de repente cuando vienen todo ese tipo de circunstancias, es donde podemos encontrar mejores oportunidades para lograr grandes cambios. Yo, después de mucho tiempo, creo que identifiqué esa parte y digo, probablemente mi padre ya no pudo salir de ahí después, situaciones que me hablaba de gente que tenía mucho dinero, en donde mucho era, hacen malos negocios, siempre están viendo de qué forma abusan de la gente, siempre están tratando de ver, bla, 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 pero tú ahorita me hablaste de unos temas que digo, son más importantes si los trabajamos desde dentro, dijiste, el amor propio, desde ahí trabajar nuestras finanzas y entonces estás relacionando una parte desde querernos a nosotros mismos y aprender de las finanzas personales. Toda esta parte, Elizabeth, me viene a la mente en cómo en tu experiencia, ¿cuál sería la mejor forma de aprender finanzas personales? Porque eso no nos los enseñan. Claro, ahí tienes razón. Finanzas personales no es una materia que tengamos en la escuela. Y esto de la relación con el dinero, de hecho te digo una cosa que en estos días están dando estadísticas en mi país, ¿no? ¿Cuántas personas se educan financieramente? Y la tasa es muy baja. Muy pocas personas se educan en cómo administrar sus finanzas personales. Aún muy pocos están invirtiendo, solo tienen un solo ingreso y demás y viven de deuda en deuda, hueco, hueco, que también hay un patrón, ¿no? Con las deudas y también hay algo que sanar y que trabajar para no seguir con el mismo patrón porque se vuelve una adicción, ¿no? Entonces, y esta pregunta que tú me dices, ¿cómo? O sea, ¿cómo es la mejor forma de aprender? Yo les digo, yo siempre me he educado con libros, eh, seminarios, audiolibros y demás de otras personas que ya lograron resultados en los que yo quiero lograr para transformar esa relación con el dinero. Porque yo te pregunto, una pregunta que yo les hago a las personas, cuando tú tienes el dinero y pagas algo, ¿qué sientes? ¿Dolor cuando sale? ¿Sientes, ay, pago el recibo, pago esto, me está doliendo o estoy bendiciendo el dinero? Y sé que es una herramienta, porque si tú ves es un papel, podría ser otra herramienta, en vez de ser un papel en otro tiempo pudo ser un oro, pudo ser un metal, es simplemente un papel que es una herramienta para ti, pero lo que carga ese dinero es tu emoción frente a él, de escasez o de abundancia. ¿Cómo sientes el dinero? Si lo sientes con dolor cada vez que haces una compra o lo agradeces y dices, wow, yo doy este dinero, pero se me multiplica, prospera, llega mi bendice a la persona que lo recibe. Entonces, en estas cosas yo
yo digo que los libros, hay personas que ya tienen resultados que tú quieres, los audiolibros, los talleres, seminarios, aún los podcasts. Hay también podcasts de finanzas personales, canales en YouTube. Yo también tengo un canal en donde subo contenido de cómo ahorrar, de cómo esto. Entonces, hoy en día hay mucha información. Pero te digo una cosa, David, yo me he dado cuenta y les digo esto a todos, que mucha gente sabe que está el contenido, lo escucha y no lo aplica o aún saben que tienen el problema, pero no hacen nada por respecto. Entonces, ahí es cuando yo te digo, no es solo ver el contenido. Contenido solo no es poder cuando tú lo aplicas. Es pensar por qué debo cambiar hoy mi situación financiera. ¿Por qué? Me tiene que doler harto, porque hasta que yo no tengo un quiebre emocional no hago un cambio en mi vida. Entonces, ¿por qué debo? Y tomar la decisión de hacerlo hoy, ya, y empezar a hacerlo, empezar a buscar herramientas y herramienta que aplico. Wow. Elizabeth, todo esto que me dices, mira, identifico tres partes muy importantes. Mencionaste algo en cuestión de, así lo entiendo, ver el dinero como una herramienta. Que esa herramienta, ¿qué nos va a generar? Porque a veces, si los vemos desde la parte emocional, pueden ser de dos. Y eso es algo que creo que he aprendido de lo que tú decías. Una en cuestión de los libros, de ver ese modelaje de las personas que han sido más exitosas, situaciones así, en donde veo lo siguiente. Ellos dicen que el dinero efectivamente es una herramienta que nos ayuda a crecer y a desarrollarnos, pero muchos vemos el dinero emocionalmente. Y ahí hay una situación en que si no logras sanar esas heridas que tú mencionabas que se tienen con el dinero, entonces no sabes cómo crecer. Pero una herramienta, ¿para qué se hizo? Para aprender a utilizarla y para saber de qué forma te puede ayudar a hacer más fácil las cosas, a disminuir el esfuerzo en una situación, lo que decías, hasta en algún momento de, para generar dinero tienes que trabajar duro, ¿no? Por ejemplo, siempre tenemos de repente esos pensamientos y eso es una parte que en la parte de donde estamos hoy en nuestro continente, esa relación con el dinero es más emocional. Y en la parte de los continentes, por ejemplo, europeo o no sé, la parte de Estados Unidos, ven más el dinero de una forma que es una herramienta. Esta parte para mí fue ahorita algo que mencionaste muy, muy relevante, que creo que nos genera mucho valor si aprendemos. Y la otra parte, yo siempre les hablo aquí en el podcast de una ley del orden. Tú mencionaste la parte del ser, pero también viene el hacer. Una parte en donde dices, bueno, es importante que yo esté bien conmigo, que conozca de esto, pero lo debo de poner en práctica, porque si no lo pongo en práctica, que es el hacer, debo de actuar hoy, y entonces me va a llevar, yo le llamo la ley del orden, el ser, hacer y tener. Esto que nos mencionaste, Elizabeth, creo que es valiosísimo, valiosísimo. Muchas gracias el día de hoy por esto que nos estás compartiendo y cuéntame un poquito más con una breve historia de cómo has salido de esa parte de las deudas como tal, lo que te llevó y cuánto tiempo llevas ya en esta, hasta cómo te sientes el día de hoy después de salir de todo eso, algo que tú decías, cuando recibes dinero, ¿qué sientes, no? ¿Qué vas a hacer? ¿Te vas a deshacer de él? ¿Lo vas a invertir? ¿Lo vas a ahorrar? O no sé. ¿Qué es lo que sientes? Y el día de hoy, con que nos cuentes una breve historia de cómo ha sido esa situación, cómo saliste y hoy hasta dónde te lleva esa parte de desarrollar finanzas buenas para ti. Okay. Bueno, ya. Bueno, esa es una pregunta, David, que te cuento que aunque ya vengo trabajando en mi mentalidad, a veces la loca, ¿cierto? Porque tantos años que uno viene con esas creencias desde antes de los 7 años y demás, ha sido un proceso hermoso. Mira, yo tengo días
noches donde me llega el Chucky y me dice, estás quebrada. Y yo, ay, no, no puede ser. Pero eso me acuerdo que era una broma y tengo mis cuentos de y yo, no, eso no. Porque a veces la mente le trae unos recuerdos, ¿no? Y a veces tú, tú entiendes, o sea, por más que empieces a trabajar tu mente, van a haber días que va a volver como a atacarte en esas creencias limitantes, cada vez va a ser menos, cada vez tu mente te va a recordar quién eres. Entonces, hoy en día, más lo hago como para invertir, ¿no? Me gusta más como la parte de la bolsa, y demás, ETFs, como todas esas inversiones así interesantes. No soy del trading, no, no soy, soy más de largo plazo. Y también como la parte, no sé, me gusta más como parte inmuebles, ¿no? Pero esa parte de deudas te cuento que fue doloroso para mí, porque cuando me puse a estudiar me di cuenta que estaba perdiendo un mundo de dinero en las deudas con los intereses, o sea, casi me caigo de para atrás. Cuando me puse a analizar en las deudas que me había metido y cuánto me sacaban en intereses, yo dije, ¿cómo fue posible que me metí en una deuda que me saca el doble o triple por algo que no me genera ingresos? Porque está la deuda mala y la deuda buena, y la mala es la que te saca de tu bolsillo dinero, la buena es la que te da dinero y no la pagas tú, la pagas otro. Hoy en día yo me pregunto, ¿esta deuda es buena o mala? Si es buena, la tomo porque es de inversión, se paga sola y no la pago yo. Y me da retorno. Pero si es mala, porque me quise comprar ropa, crédito, demás, no, no la tomo. Porque yo ya tengo ropa, ¿no? No lo necesito. Entonces ya postergo mis decisiones de compra hasta 2 o 3 días. Y a mi tarjeta de crédito le puse una frase que dice, ¿esto es gasto o inversión? En signo de pregunta, yo la saco, lo leo y vuelvo y la meto. Yo digo, y esto es un gasto, no puede ser. No, 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 no me lo puedo permitir, no me da dinero, vuelvo y meto la tarjeta, automáticamente meto la tarjeta de crédito. Porque no, es para invertir. Si me da plata, sí, si no, no. Entonces, hoy en día vivo desde ahí, ¿sí? No te voy a decir que siempre que tengo super gastos o imprevistos o de pronto cosas que pasan y voy a sacar de una de mis cuentas de protección. A mí no me gusta llamarle emergencias, yo le cambié a protección porque me pasó algo que no esperaba, entonces saco dinero de mi cuenta de protección y a veces digo, oye, pero tanto dinero para esto, pero después digo, bueno, gracias a Dios soy abundante y tengo el dinero. ¿Se imagina el que no tiene y le toca ir a incurrir en una deuda por no tener ese que uno les enseña de tener de protección de 6 meses, de 3 a 6 meses del salario? Porque no estamos exentos de nada. Mira, yo el año pasado tuve una circunstancia familiar con mi papá que casi se muere y me tocó hacer de todo lo que estaba haciendo como en el lado independiente, así como mentora y demás, talleres y demás, y dedicarme solo a su salud. Entonces yo decía, si yo no hubiera tenido esas cuentas y no manejara mis finanzas como las manejo, ¿cómo me hubiera sostenido financieramente? Me hubiera tocado incurrir en deudas. Entonces, desde ahí ya estoy manejando mis finanzas todos los días desde que soy abundante, Dios es mi proveedor, es mi suministro, el dinero lo atraigo, me llega, bendice a los demás cuando sale. Y es un trabajo diario, es un trabajo diario, porque así como te demoraste años en crear esa mala relación, así mismo te vas a demorar años en cambiar esas creencias y reprogramar tu cerebro. Y es un proceso, pero es un proceso que ¿qué debes de hacer? Conectar con la emoción, no es solo decir yo soy millonaria, yo soy, sino conecto con la emoción, lo siento, lo vivo, lo visualizo, creo emociones, lo escucho, o sea, uso mis sentidos en esos decretos, escucho, siento el aroma del dinero, escucho cómo suenan los billetes, los veo, me visualizo contándolos, veo cómo llega ese dinero a mis cuentas y lo interiorizo. Y ahí hago decretos que se vuelven realidad. Wow, 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 wow. Oye, Eli, todo esto que mencionas, híjole, me encuentro yo con un tema en donde digo gran relevancia esta información y sobre todo esta colaboración que estamos teniendo, tu experiencia en lo que has vivido y lo que nos estás compartiendo. La verdad es de que lo veo con gran relevancia en diferentes aspectos, porque una, desde tu experiencia lo has vivido. Dos, eso que dijiste en cuestión de cómo tomar, esto va a ser una inversión o va a ser una deuda. Si es deuda, déjalo. Si es inversión,
es diferente, ¿no? Pero a veces no pensamos en eso. Y hablaste de un tema que creo que es muy relevante. A veces compramos solamente por emoción, por esa emoción que estamos sintiendo, y el aprender a identificar eso es lo que tú dijiste. Espérame, aunque estés muy emocionado y aunque te, este, te esté llevando por agarrar eso y decir sí, lo quiero, pero sabes que ahí lo tienes, que no es necesario totalmente para el día de hoy. Entonces es cuando aprendes a controlar también esas emociones de, espérame tantito, si todavía no te alcanza para eso, pues aguas, ¿no? Porque igual y puedes caer en diferentes situaciones donde dices, mejor ya estoy endeudado, estoy viviendo todo el tiempo estresado, y tú sabrás si quieres vivir en esa situación. Tú dijiste cosas muy importantes ahorita, creo yo, o lo que estoy viendo para esta audiencia. Espero que se estén llevando algo de valor con este contenido. Eli, comentaste algo, tienes un canal de YouTube, cuéntame un poquito de él. Dijiste que hablas de finanzas, quieres compartir tus redes sociales. Claro, sí, el canal de YouTube se llama Elizabeth Sánchez C. Ya. En ese canal subo videos todo acerca de finanzas personales, a veces lo hago desde el amor propio, porque lo que tú dices, o sea, si es una emoción, ¿por qué quiero gastar en esto? ¿Qué vacío quiero llenar? ¿Cierto? ¿Qué vacío? Pregúntate, ¿por qué quiero esto? Y lo otro es que la publicidad está diseñada para volverte consumista. Y tienes que entender que esa gente ya te ha estudiado, ya sabe cuál es tu botón de hacer de compra, para que tú digas, sin esto me muero. Entonces, empecemos por eso, las publicidades, los almacenes, las propagandas, todo está diseñado para que tú digas, si no tengo el último iPhone, me muero. Si no tengo esto, lo necesito. Pero uno le dice, pero ¿en serio lo necesitas? Pregúntate, ¿de verdad necesito esto? ¿De verdad lo necesito? Porque si te empiezas a hacer preguntas poderosas, vas a tener esas respuestas que te van a decir, no lo necesitas, no te vas a morir. Y es verdad, ¿quién se muere por no comprar algo, por no tener la última prenda y demás? Y siempre usamos hasta la misma ropa. Entonces, y en mis redes, en el canal de YouTube, yo les subo información de este lado invisible, de cómo empezar a trabajar, a cambiar esas creencias. Les enseño el principio de ahorrar para prevenir de 3 a 6 meses, cómo ahorrar con intención, con propósito, no desde la escasez, porque ahorro, porque ay, mañana no me va a alcanzar. No, 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 no. Y ahorrar para inversión y cuando estoy lista para invertir. Es más, yo soy de las que hoy en día me pregunto, ¿qué inversión debo de hacer para que me genere el dinero para este gasto que quiero hacer, para que lo pague mi inversión y no salga de mi bolsillo? O sea, si Sí, yo quiero un carro, pregúntate, ¿qué inversión debo hacer que me dé el valor de ese carro y que lo pague un ingreso pasivo y no salga de mi bolsillo? Antes de comprarse cualquier cosa. La vez pasada yo me quería comprar una billetera de cuero roja, o sea, hasta mis billeteras tienen frases de empoderamiento con el dinero, o sea, todo lo hago intencional. Y yo decía, pero no quiero que salga de mi bolsillo. Entonces yo dije, de una de mis inversiones que me dé una rentabilidad, solo un 5% de esa rentabilidad o menos, quiero usarlo para darme este gasto, que no salga de mi bolsillo. Entonces es eso. Y en mi canal de YouTube te enseño desde el lado invisible al lado visible, el presupuesto con propósito que es más alineado a ti. Yo no estoy con el presupuesto de hacerte menos. No creo en que tengas que hacerte menos porque eres un ser abundante. Y creo que te mereces todo y ya lo eres, pero no lo crees, ¿no? Entonces trabajo desde ahí, ¿no? También hablo del Dios como el proveedor, como el todo, y tú ya eres uno conectado con la divinidad, entonces puedes lograr todo desde ahí. Y también en mi Instagram aparezco Elizabeth Sánchez CE, también comparto mucho de amor propio y de finanzas personales reels cortos. También tengo la fanpage conectada, el Instagram a Facebook, entonces también en mi marca Elizabeth Sánchez en Facebook. Pero vas a tener, y te doy herramientas, te doy 3 pasos para hacer tal cosa, una cosa a la otra, y te voy guiando como por este proceso. ok. Excelente, excelente, Elizabeth. Voy a dejar unas notas en el episodio con tus redes para que puedan seguirte quienes estén escuchando. De repente han escuchado este podcast en Colombia. Antes de que te conociera, creo que escucharon personas también allá en ese país, igual y también
allá vas a tener probablemente seguidores o seguidores desde acá, desde México y algunos otros países, de repente ya están escuchando en más países este podcast y digo, qué padre, ¿no? Nada más poco a poco vamos avanzando y eso que tú mencionaste ahorita en cuestión de lo que es la relación de nosotros con el dinero, creo que es temas de suma importancia y relevancia hoy en día. Mencionaste algo en cómo puedo llevar a cabo esta compra, pero antes viendo de algo que me haya generado una rentabilidad y que no saliera de mi bolsillo. A veces no aprendemos eso. A veces no aprendemos eso y creo que es situación de importancia y a veces algunos en donde siempre están viviendo una situación pues complicada porque de toda la relación en sus creencias y en sus límites se han visto como que no pueden salir de ahí. Creo que es así. Hoy sí aprendemos de la relación de dinero. Dicen que la riqueza se mide hoy por el tiempo que puedas vivir sin trabajar del mismo modo con el dinero que tienes, ¿no? ¿Cuánto tiempo puedes lograr viviendo como hoy es tu nivel de vida? ¿Cuánto tiempo puedes lograr sin estar trabajando, por ejemplo? Si hoy dijera, David, hoy si ya no tuvieras trabajo, para cuánto tiempo te alcanza la vida para seguir viviendo al mismo nivel, ¿verdad? Cualquiera de nosotros, entonces veríamos qué tan ricos somos o qué tan pobres somos. Tú mencionaste algo en donde dejaste por situaciones de salud de tu padre, probablemente atrás varias cosas y tuviste que utilizar de tu fondo de protección o este fondo, pero que lograste salir de eso durante un tiempo, ¿no? Y esa parte lo que dijiste es importante. Hoy nos enseñaste una parte de su valor con una experiencia vivida. Muchas gracias, Elizabeth. Muchas gracias por esta conversación que hoy hemos tenido. Ya estamos por llegar casi al final de esto y me gusta llevar a cabo un tema que le llamo frases inconclusas. Con esto, Elizabeth, estaríamos terminando el día de hoy, pero ¿qué te dice con una sola palabra al final de esto? Una frase que te digo así, tu vida y tus finanzas son para ti, El reflejo de tus creencias. reflejo de tus creencias. Tu desarrollo personal es El lugar es lo que te va a llevar al lugar donde quieres llegar. lo que te lleva al lugar que quieres llegar. De Ujú. pequeña quería, Esa me salió doble. De pequeña quería ser la dueña del banco y quería ser la mujer maravilla para salvar a más personas. la dueña del banco y la mujer maravilla. Y creo que ahorita poco a poco puedes estar en ese camino con lo que estás reflejando y lo que estás diciendo en cuestión de cómo es o cómo podemos aprender esa relación desde el interior o la parte invisible con el dinero. Muy bien. Cuando tengo un sueño, soy Ok, es de cuando tengo un sueño, un sueño que quiero realizar o sueño cuando quedo dormida. un sueño el que quiero realizar. Cuando tengo un sueño que quiero realizar, yo soy esa mujer decidida, o sea, sé qué hacer y lo hago. Hasta, yo tengo una frase que digo, primero muerta que rendida. Entonces, Wow, wow, eso wow. también me la reprogramé porque yo era la que dejaba las cosas a medias. No, cambie eso, cambie eso así. Entonces, cuando tengo un sueño, soy la que hago que suceda. O sea, me determino y porque depende de mí si lo logro o no, no. No está afuera, me hago 100% responsable de los resultados. Excelente, excelente. Elizabeth, muchas gracias por estar el día de hoy aquí con nosotros, aquí conmigo en este podcast. Con esto terminamos este episodio. Elizabeth, espero tenerte en algún momento otra vez por aquí para que nos lleves o nos lleves a esa parte de más conocimiento en la parte personal o de las finanzas personales.
o que tengamos otra charla de algún otro tema. Creo que tú tienes gran conocimiento en esa parte de lo que estamos hoy reflejando en cuestión o transmitiendo diferentes temas de desarrollo personal. Creo que si podemos colaborar nuevamente en otra ocasión, me daría mucho gusto. Gracias, David, me encantó este espacio, súper emocionada, agradecida contigo, de verdad que amo, amo, amo agregar valor a otras personas. Como siempre les digo, colóquenlo en práctica, aprovechen todo lo que están aprendiendo en estos podcasts de Transformando Mentes, colóquenlo en acción y que el día de mañana le escriban a David, oiga Javi, ese podcast me encantó, me impactó, hice esto y tuve este resultado. Gracias. Entonces, de verdad, muchas gracias, David. Gracias por ese espacio y deseo que tengan un día espectacular, el mejor de sus vidas, que creen la vida de sus sueños, encuentren su propósito para el cual fueron creados. Excelente. Elizabeth, muchas gracias. Muchas gracias a todos por escucharnos. Recuerden que estamos en Spotify, Amazon Music. Ya estamos subiendo contenido en YouTube también. Por favor, si les gustó el episodio, compartan para que seamos más en Transformando Mentes. Nos vemos en el próximo capítulo. Gracias, Eli. Hasta la Gracias, próxima. David. Chao. Bye.